Sí, el ruido. Bien, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Tenemos el honor de contar con la presencia de Rafael Hidalgo Pérez, eh, compañero nuestro, por cierto, economista, eh, periodista, analista político, reconocido a nivel nacional, y para los lambayecanos es un honor poder contar con la presencia del conocido Chacho Hidalgo, y de igual manera tenemos que agradecer la presencia de nuestro dirigente nacional, nuestro compañero Santiago Barrea, cariñosamente conocido como Tayo. De tal manera que la presencia de Rafael Hidalgo con el tema que nos convoca para el día de hoy, la realidad política y económica en tiempos de pandemia. ¿Y después qué? En realidad es un título bastante ostentoso para poder tratarlo, pero con la calidad y la capacidad de síntesis de Rafael Hidalgo, estoy seguro de que vamos a contar con una gran disertación. Para ello, los compañeros que van a hacer el uso de la palabra con sus preguntas, les voy a agradecer de que lo vayan solicitando por el chat. De tal manera que, eh, Chacho, te concedo el uso de la palabra y si puedes activar el audio, agradeciéndote nuevamente por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, buenas noches, compañeros de la base de Chiclayo. Fraternalmente espero que esta corta evaluación de la coyuntura económica les ayude a tener luces. Lamentablemente uno quisiera tener un discurso más alentador, menos provocador. Sin embargo, nos ha tocado vivir quizás la etapa más dura o la segunda etapa más dura de nuestra historia después de la guerra con Chile. Y justamente nos ingresamos con un partido buscando una transición, ¿no? Yo he dejado de militar, no, opté por la prensa desde el año 87, más o menos, estudié una maestría. Sin embargo, me he mantenido fiel amigo de mis amigos como Tayo, como Mauricio Müller, con los cuales cuando era joven iba a polemizar a la Plaza de Martín para repasar las lecciones que nos daba ahí en la torre en las noches, ¿no? Entonces había que estrenarnos. Pero bueno, la vida te lleva por distintas latitudes y bueno, pero siempre el eje de ser socialdemócrata, del Partido de Paco Libertad, de buscar siempre una identificación con la democracia y con la izquierda del Perú creo, es un buen sendero. Esta noche, este día nos sorprende con una noticia dura, difícil. El Fondo Monetario Internacional acaba de decir que el Perú va a caer 14%, 13,9, que es 14, o sea, más que la proyección que dio el Banco Mundial y a la cual se sumó el BCR hace una semana, ¿no? Es más, y la lectura misma de esa situación indica que Estados Unidos va a caer 8%. Pues es una situación muy grave para un coloso que marca el derrotero del progreso mundial. Va a caer Europa en cerca de 10 puntos. Lo único que más o menos alienta a esta situación de crisis por esta pandemia es que China va a crecer, pero solo 1%, y como sabemos, cuando China crece 5, nos compra mucho, casi el sueldo del Perú en una tercera parte es la exportación de China, la exportación de cobre, que es muy importante para su industrialización. Además, estos últimos años he estado comprando mucho producto industrial peruano, las paltas. Veía un reporte. Sin embargo, otros países también producen paltas. Ciertamente el Perú tiene ventaja comparativa, como ustedes saben, van a producir, parece que en Olmos, no sé, pero algunos productos agroindustriales, 2 cosechas.
en Trujillo nos permite tener costo de producción también por la energía barata que nos hacen competitivos. Vendemos la palta mucho más barato que los otros países que compiten, Chile, México, Estados Unidos. En general, eso por el lado externo nos permite pensar que la caída no es tan grave. Sin embargo, la impericia del presidente, el político no se improvisa, el político nace. Yo estudiaba en la UNI, no bastan las fórmulas. Martín Vizcarra es un ingeniero, pero no basta, ¿cómo se llama?, hacer planos, diseñar cosas predecibles. La política y sobre todo una situación de tan difícil como una alerta sanitaria necesitaba de personas que estuvieran a la altura del reto. La principal tragedia de este equipo de gobierno fue cerrar Lima. Lima le presenta el 70% de la producción nacional y la cerró a rajatabla y muchas minas, con el cuento de la ministra de Economía, frase infeliz de decir que era un coma inducido. O sea, esa situación de salud que cuando a uno lo duermen y después lo despierta, bueno, uno sale corriendo de la clínica, pero la economía atraviesa por una cifra que prácticamente se ha venido manejando con mucho sigilo. En Lima, que es la proyección de empleo que se mide todos los meses, se ha perdido el 70% de los trabajos. Al principio dijeron que era solamente el 30%, ahora dicen que es la mitad, pero es que se está ofreciendo un trimestre móvil. Al principio parecía que solo era 30% porque teníamos 2 meses, enero, febrero y marzo, que no había caído tanto, solo abril, pero cada vez seguramente la próxima proyección va a ser 65, 70. Esto significa que en el Perú, porque yo me imagino que Lima es el sitio donde más empleo se conserva, se debe repetir una situación similar. O sea, más que empleo, han perdido ingresos, es el 70%, o sea, 7 de cada 10 limeños, porque es la estadística que se mide, la del empleo por regiones se mide cada 6 meses por un acuerdo con el Banco Mundial. Entonces, es una situación complicada. Ya se recomienda a las familias que han salido como locos a comprar televisores, realmente guardan, lo decía yo, pan para, ya no para mayo, que ya pasó, guardan pan para agosto, para septiembre, para octubre, porque la situación viene muy complicada. Estaba mirando unas cifras que me pasan en calidad de primicia mis viejos amigos del Banco Central. El pollo ha caído en 16%, la papa, el precio de la cebolla. Eso significa que la gente no está comprando. O sea, es una cosa de locos, ¿no? Porque que están haciendo cola, por lo menos en Lima, para comprar televisores, haciendo la cola en los centros comerciales, pero vemos que se están flagelando por el lado de la nutrición, porque si no, o no encuentro esta explicación, porque la producción de pollo más o menos se mantiene constante. Esta es la situación económica. Se está interpelando a la ministra. Todo indica que va a haber un cambio de gabinete porque siempre ocurre, pero con este presidente a veces las cosas no suceden como suceden siempre, porque el Congreso es nuevo. Quizás para algunos estas interpelaciones recuerdan estas cachetadas de payaso, porque más es para las tribunas, por cómo se manifestó en la confianza que le otorgó casi todos los congresistas al gabinete Ceballos, que es una suma de incompetentes, ¿no? Yo mencioné una cifra, creo, el martes que estuvimos con Julio Paz y con Santiago, que en el presupuesto contra la pandemia solo se había gastado el 20% de los recursos asignados. ¿Cómo vamos a derrotar al ejército del coronavirus si solo compramos el 20% de los rifles y las balas? Ya es una cosa de locos. También solo se había gastado en ese momento el 1.5% del presupuesto de medicamentos.
Es una situación difícil. No tenemos un parlamento que pueda fajarlos de la mejor manera, porque realmente algunos ministros se han metido a este gobierno más para hacer política, sobre todo en algunos ministerios como salud, que para hacer eh, efectiva gestión en contra de la pandemia, ¿no? Y seguramente la situación se repite, no me quepa la menor duda que Chiclayo está sufriendo, es uno de los focos infecciosos y las respuestas sanitarias no están llegando con la velocidad y con los recursos que tenemos, porque hasta donde sabíamos, el Perú era un país sólido financieramente. Durante 25 años, o quizá durante 30 años, después del shock, nos pasamos ahorrando, acumulamos reservas. Estuvo el Partido Aprista en el gobierno de 2011 al 2016 y tuvo tres datos fundamentales que creo que los apristas no mencionan cuando polemizan, porque se limitan a señalar que la pobreza bajó del 50 al 20 por 28 y eso ya me cansó. Por ejemplo, un dato. El gobierno aprista bajó la deuda de 36 a 21%. Este gobierno ha subido de 21 a 28 y nos va a dejar en 40. O sea, el gobierno de Humala, que fue el de la transición, subió apenas la deuda, pero apenas ingresó el señor Pedro Pablo Kuczynski, se dedicó a emitir bonos y a empeñar a las futuras generaciones peruanas. Ese es un dato. Por lo menos el gobierno gastó lo que tuvo, fue riguroso con la caja fiscal, lo que alentó las masivas inversiones que se produjeron, no de las grandes minas, de las grandes empresas, porque se nos dice que el gobierno aprista tuvo un alto crecimiento, el más alto, ese es algo, segundo dato, el crecimiento de los 5 años del gobierno, del segundo gobierno, ha sido el más alto del lustro en la historia, ¿no? Según Rafael Hidalgo. Según las cuentas nacionales del BCR, ratificadas por un estudio independiente de uno de los mejores economistas del Perú, a una historia económica de Bruno Seminario, una persona que incluso tiene simpatías por la izquierda, pero que todo el mundo le reconoce la rigurosidad en sus cifras. O sea, en el periodo 2011-2016, el Perú creció 40%. No lo hizo en ningún otro periodo en la historia de vida republicana. Durante el gobierno Leguía también se creció, pero se creció durante 8. Y el gobierno de Orría tuvo 2 años adelantado, pero los invito a que se sienten, pidan ese libro, si no, métanse a la página del BCR, miren las memorias y van a poder construir, que lamentablemente es una historia que no se han difundido. Yo alguna vez lo he escrito en alguna columna que publico, ahora en Expreso, antes en Caretas, pero no ha pasado con mucha difusión. Porque la tercera que nadie cuenta es que, bueno, decimos las exportaciones crecieron y nos responden, ¿cómo no va a crecer si subió el cobre, subió el zinc, subió el oro? Bueno, sí, vinieron mineras. Ah, pero yo no estoy hablando de esas exportaciones. Estoy hablando de las exportaciones no tradicionales, de los medianos empresarios, porque se exporta madera, se exporta raíces, se exporta nuevos productos medicinales, se exporta también palta, se exporta así arándano, esta fiebre de las berries, ¿no? Impulsada por un empresario que trabaja en Chiclayo, en cierre exportadora, pero todo eso ha sumado y se subió como la espuma y ahora tenemos que en este periodo de 2011-2016 también se duplicaron las exportaciones no tradicionales, que tienen un valor añadido más, porque la minería no genera tanta mano de obra, las utilidades se van, ciertamente, esas son las reglas del mercado acá y en la China, Sauder, en general, Barry, todas las grandes empresas se llevan sus utilidades, pero el empresario nacional
ha dejado simiente para poder capitalizar. Bueno, ese es algo, quería decirlo porque casi nadie lo menciona. Y bueno, poniéndonos en coyuntura, porque me gustaría más conversar, no sé en cuánto tiempo voy, pero lo que ha pasado, por ejemplo, en este salvataje que se ha tratado de hacer a la economía peruana, se dieron los bonos y se dijo que era para 7 millones de peruanos, 5 millones 600, el bono de 760, el bono universal, se habló del bono rural, también se habló del bono de 380, el primer bono, el segundo bono, bonos independientes. Sin embargo, uno revisa las cifras, no dichas por mí, dichas por David Tuesta, es ministro de Economía del señor Vizcarra, señala que no ha llegado ni siquiera al 1% el PBI. ¿Qué significa eso? ¿No? Que ni siquiera han llegado a 7.000, 1%, a 7.800 millones, o sea, están en cero, están en 5.000 millones, no se ha cumplido entregando todos los bonos que se prometió entregar, pese a que el Perú antes era reconocido en el mundo como el país de América Latina que más desarrollo digital tenía. Yo creo que han debido primero lanzar la aplicación y obviamente nos hubiéramos ahorrado cientos de miles, por lo menos, de infectados, ¿no? No sé si cientos, decenas de miles, ¿no? Y bueno, esta situación todavía no se logra entregar canastas, realmente la población va a sufrir mucho. Yo preveo por lo menos un año más de crisis sanitaria y crisis económica. También se diseñó un programa para los microempresarios, se Reactiva 1, Reactiva Perú, y se repartió 30.000 millones de soles, ¿no? 30.000, 35, bueno. Sin embargo, ha quedado claro que a las pequeñas empresas solo se le dio 1.3%, pero después se le tuvo que sumar para los que son pequeños empresarios el FAE, que va a otra tasa. Entonces, con los dos ya han combinado, han chocolateado, dicen que es 3, pero de todas maneras, lo que queda claro es que por lo menos 29.000 millones se llevaron los grandes empresarios, en lo cual es un pecado mortal. Y lo digo porque nadie duda que ellos van a pagar, nadie duda que ellos también necesitan el dinero. Pero veamos, este programa, ¿qué es lo que brindaba? La garantía del Estado. ¿A quiénes necesitan garantía del Estado para que la tasa sea baja en los bancos? Los que no tienen garantía o su garantía puede estar en términos bancarios, ofrecer muchos riesgos y le van a cobrar una tasa muy alta. Uno se acerca, ¿qué te dedicas a hacer zapatos? La gente no está cobrando zapatos, quieren sacar un préstamo, te cobran 60, 70% en una caja anual o 40 en un banco, porque ofrece mucho riesgo. Entonces estaba diseñado justamente para el pequeño y mediano empresario. ¿Por qué? Porque los grandes, el grupo Enfoca, dueño de Canal 2, Maestros, sabe Dios qué más, no lo tengo en la memoria, el grupo del señor Rodríguez Pastor del Interbank tiene como 17 empresas, Cineplan, ellos tienen un canal adecuado, tienen las garantías suficientes para acudir a los bancos y le van a dar, no le darán pues este 2% de Reactiva Perú, pero le consiguen dinero a 3, 4, porque ese es al precio que consigue el dinero las grandes empresas. Sin embargo, se metieron a este programa restándole recursos a las pequeñas y medianas industrias. Ok, sale la ministra a decir, no, eso no es cierto, hay 70.000 empresas. Sí, pero son 70.000, pues se han llevado el 3%. Yo hubiese querido que sean, pues, 300.000 y se lleven el 95%, porque la gran empresa tiene las espaldas, las garantías para acudir al banco, no necesita una muleta del Estado. Los empresarios medianos, pequeños, en este momento, digamos como en la Biblia, los desventurados de la tierra, sí necesitamos, porque necesitamos seguir pagando planillas,
necesitamos no abandonar los locales, necesitamos capital de trabajo, y para ellos no ha habido en cantidad suficiente. Es más, también se le ha dado a los agroindustriales, que a mí me parece, bueno, yo tengo todo respeto porque es gente que está vendiendo y vendiendo bien en mercados, pero ya terminaron sus cosechas y han vendido. Yo he leído a Don Ricardo, es una empresa que vende uvas a China. No tengo nada, no tengo el gusto de conocerlo, pero vi que había tenido un récord de exportaciones, o sea, había ganado y se exporta, creo, la uva en enero, en febrero. Si alguien conoce más, que me corrija. Pero si has vendido todo y has vendido como nunca, eres un cliente especial en los bancos y puedes conseguir dinero barato. Claro, no será dos, pero no seas angurriento, deja para los pobres, para los pequeños empresarios. No, se han llevado todo el dinero, tanto que el señor Ceballos ha salido a criticar, que ha aparecido, yo pensaba que era el líder de la oposición, se ha reencarnado, dije, Javier Díaz Canseco, ha revivido un discurso en la República criticando la entrega reactiva a Perú, lo cual ya es una cosa de loco, ya parece, ¿cómo se llama? Una situación ya psicológica, porque el señor es el jefe de gabinete y responsable político de esta suerte de escándalo, ¿no? Porque no solo tampoco en los agroindustriales, también las clínicas, perdón, antes de hablar de las clínicas, aquellos que han vendido pruebas serológicas, Laboratorio Gersil, una serie de laboratorios se han llevado. Pero estos señores han hecho el negocio de su vida, vendiendo medicamentos, vendiendo pruebas serológicas, y sin embargo, grandes laboratorios también han sido beneficiados con este dinero que estaba destinado para la pequeña y mediana empresa. Por último, para los señores de Interbank y enfoque de riesgo es menor, porque esos señores colocan dinero en el extranjero. O sea, lo único que han logrado con esto es cambiar deuda por deuda, porque no necesitan capital de trabajo, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, son empresas que tienen llegada. Y bueno, y las clínicas, aparecen la Clínica San Pablo, la Clínica Americana, una serie de clínicas, algunas que trabajan a nivel nacional y que tienen una situación boyante por esta desgraciada situación que aqueja al Perú, también acuden. Ya, eso ya me parece realmente de una codicia digna de mejor sitio y también de una impericia. Yo quiero pensar que es impericia, o quizás en un mensaje político, vamos a hacer política, les han dado a los empresarios para que acompañen una campaña totalmente ¿Ya? dirigida, ¿no? Ya se fue, Eh, Raúl. Está sin eh, cámara. bueno, y para último, se acaba, ha habido la situación de coyuntura, este mensaje del presidente que me amenazó con expropiar, otro sketch humorístico, porque al día siguiente firma, y quien firma y que va a negociar es el señor Mas Hernández, un psiquiatra de prestigio, presidente del Acuerdo Nacional. Sin embargo, ya en su caso me parece que se trata de un trastorno, ¿cómo se dice? Personalidad múltiple, porque el señor también es director de la Clínica Americana y nadie se dio cuenta. Y nos han endilgado una cuenta de 55.000 soles plana. Claro, dirán, 55.000 soles se gastan en una semana en la Clínica Americana, en Lima, en la clínica, digamos, las clínicas caras, San Felipe, en la clínica Delgado, pero en las clínicas es a nivel nacional. Esto para mí que algo de historia he tenido que hacer porque he sido cronista y comentarista económica de Caretas, de RPP, y ahora salgo a veces con Philly Butters en un comercial, el sancochado económico, hacemos en tiempos de no pandemia. Esto va a traer pues va a ser como un crédito, va a traer una situación de irregularidad, se va a pasar pues cientos de miles de pacientes van a ir a las clínicas en Lima, me imagino
que a las clínicas grandes no le va a interesar mucho recurrir a esta situación porque ellos cobran más, seguramente separarán unas cuantas camas, pero las clínicas más chicas que no tienen acceso, va a ser una verdadera ventaja. 55.000 soles a un médico, un amigo médico me decía, a ese paso van a tratar de matar a los pacientes para que no estén los 21 días, sino 3 y tenga menos costo. Pues ese es un chiste macabro, ¿no? Pero sin embargo, no sé cómo van a poder controlar, ¿no? Porque la necesidad de camas es urgente y creo que no se ha utilizado la mejor fórmula. Es un corto el tiempo, no sé, me gustaría una ronda. Estoy abierto para el tema principalmente económico, escuchar las preguntas, alguna inquietud de los compañeros chiclayanos. Bien, compañero, muchas gracias. Has hecho 20 minutos aproximadamente, pero Ok. es muy importante lo que has señalado. Los compañeros que quieren hacer uso de la palabra, por favor, la solicitan. Antonio Risco ha levantado la mano virtual. Antonio, activa tu audio, por favor. Antonio, ¿estás en línea? Bien, no está Antonio. Antonio, estás pidiendo el uso de la palabra. Yo. Sí, compañero Hidalgo, lo felicito por la síntesis de su exposición. Yo había tenido el gusto de verlo justamente en Willa con Philly Butter y siempre le he tenido mucha admiración. Una pregunta nada más porque la cosa es muy pequeña, muy poco tiempo tenemos. Es en relación a la ley que ha promulgado el Congreso en relación a las clínicas. ¿No le parece a usted que sería mejor sustituirlo por este convenio, este contrato que ha hecho Vizcarra con las clínicas? Una pregunta simple, quiero que opinemos. Muchas gracias. Bien. Bueno, la ley, no conozco el detalle, no soy un especialista en salud, sin embargo, la ley de clínicas propiciaba una mayor intervención en las unidades de cuidados intensivos, tal como se ha hecho en Chile, en España, por lo menos habría un pequeño marco legal. No se ha avanzado por ese camino, el presidente ha acelerado esta negociación, yo creo que por lo menos primero parecía que era una situación de fuerza, sin embargo, se ha puesto fuerte, digamos, en la batalla, pero ha capitulado en los contratos. Yo creo, a ojo de buen cubero, que 55.000 soles es mucho dinero, sobre todo al interior del país, ¿no? En Cajamarca, Contumasá, en donde las clínicas realmente van a estar muy bien, ¿no? Bueno, bien por ellas, ¿no? Pero ojalá que se maneje con los controles adecuados, ¿no? Porque también va a ser un costo infinito, pero bien, por la salud todo, pero que se haga bien. Creo que no se ha negociado bien, pero estamos en pandemia. Pienso que ha sido, como usted dijo al comienzo, una cachetada de payaso, ¿no? Aquí lo que tiene que optarse, me parece, ¿no? Es por lo primero, por la ley. La ley me parece que está mejor planteada y puede dar mejor resultado y dejar de lado este convenio, ¿no? Porque ese convenio, como todos vemos, es un convenio para las clínicas, ¿no? Es todo, Sí, muchas gracias. sí, yo pienso lo mismo, pero bueno, el gobierno este es el camino. Será un tema de campaña, yo creo que podemos, si va a ir el APRA con su bandera de justicia, de lucha social, habrá que pedir fiscalización y tener, digamos, ideas concretas, ¿no? Con los compañeros médicos, porque creo que va a haber una situación de desmadre, ¿no? Sí, Bien. adelante. Antonio Risco tiene el uso de la palabra. Antonio. Bueno, Osmar Incio, por favor, vamos avanzando con Osmar Incio. Activa tu audio, Osmar. Sí, hola.
Ya puedes hablar, te estamos escuchando. Sí. Ya, bueno, un saludo al compañero Rafael. Quisiera hacerle dos consultas, claras, ¿no? Con respecto a lo que señala el Banco Mundial, que prevé que el PBI del Perú caerá 12%, ¿no? Quería saber si esto será así o cómo o se equivoca el Banco Mundial, ¿no? Y quería saber también una opinión con respecto al programa que ha lanzado el Estado Arranca Perú, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto a este programa? Le damos el uso de la palabra a José. Por favor, si activas tu audio, José. Muy buenas noches, compañero. Una pregunta, ¿qué opina sobre el decreto de urgencia 070, que considera reactivación económica en atención a la población a través de la inversión pública y los gastos corrientes? Gracias. Bueno, ¿sí puedo? Sí, adelante. Hay dos hacen la misma pregunta. El 070 es vamos primero y después a tu compañero Osmar, después le digo lo del Banco Mundial. Bueno, lo del 070 a mí me parece un rosario de buenas intenciones. Hablan de 1 millón de puestos de trabajo, pero se basan, el grueso es en mantener 4.000 millones y que van a crear 500.000 puestos de trabajo en manteniendo carreteras. Bueno, las carreteras han estado sin transitar y han podido lanzar esto en cuarentena. Han esperado que, bueno, ya. Pero un gasto de esta magnitud no se puede hacer. Tendría que hacer uno para gastar 4.000 millones en mantenimiento, por lo menos millones. Hay que hacer 4.000 contratos de 1 millón, y 1 millón es bastante mantenimiento, o sea, 40.000 contratos de 100.000, que es bastante, o sea, 400.000 de 10.000 para llegar villorio por villorio. Para hacer una cosa como hizo el programa de apoyo temporal, que el PAC que hizo el primer gobierno aprista, Cooperación Popular de Belaúnde, no le veo capacidad al gobierno para hacer en estos 8 meses un gasto de 4.000 millones. También hablan de hacer 80.000 casas. Acá tengo un documento interno de ellos. 535, no han hecho ni 20.000 casas en 4 años, quieren hacer 80.000 casas en 6 meses. Bueno, siempre hay el beneficio de la duda. Pero tendrían que hacerlos licitaciones, ¿no? ¿Cuántas? Digamos, para hacer 200 casas, 5. 400 licitaciones a nivel nacional. No tienen ni siquiera concurso, a menos que sigan la idea de seguir entregando las obras a Inglaterra, que también digan que las casas las tiene que hacer el gobierno inglés sin licitación y con las leyes del gobierno inglés también. A ese paso vamos a entregar todo el manejo de la administración pública a otro gobierno, porque nosotros no somos capaces, pero este gobierno no puede hacer lo que sí pudo hacer, por ejemplo, Fujimori. Yo recuerdo que yo era amigo de la ministra de la presidencia, pero hizo un colegio por día, ¿se acuerdan? El año inauguraba un colegio por día. Bueno, los hizo mal, los hizo con el mismo plano, pero eso le ha servido políticamente 20 años. Esas postas, esa es la fuerza que tiene al interior de muchos, digamos, pueblos alejados, sobre todo en la sierra y en la selva, ¿no? En lugares recónditos. Pero a este gobierno, con este equipo de gobierno, con este ministro de Vivienda, con ese ministro de Transporte, con ese primer ministro, no le veo. Ojalá, porque el Perú sí necesita este 1 millón de empleo. El trabajo temporal, acá tengo el 070, habla que la ministra de Trabajo, que no ha podido, ¿cómo se llama?, resolver los programas de
suspensión perfecta, recién ha aprobado el 10%, tiene así los expedientes, debe ser, lo llena todo el edificio. Va a desarrollar un programa de trabajo por, acá dice 722 millones para 250.000 personas. Yo creo que esto es más un número, acá te digo, tengo acá el documento, me parece es un rosario de buenas intenciones. Ojalá lo haga, ojalá que el señor Ceballos se convierta, tome una pócima y mañana pues sea un gestor, sea uno de esos generales con que Napoleón conquistó Europa. Que sea pues, ¿no? Esos grandes Clever, uno de aquellos que sí decía Napoleón, conquista Italia y se iba y conquistaba. Ojalá se renazcan, pero veo bastante complicada esta situación. El compañero Osman también me preguntó por el Banco Mundial, pero yo empecé con una noticia de hoy. El FMI ha dicho que el Perú va a crecer 14%, lo del Banco Mundial hoy ya es periódico de ayer. 13.9, o sea, 14, vamos a, o sea, y si el Banco Mundial dice que es 14, yo he trabajado en el Banco Central de Reserva durante 8 años. Hay una oficina del Banco Mundial. Los funcionarios del Banco Mundial son muy cautelosos, ni las monjas enclaustradas son tan cautelosas. Si el banco hoy día ha puesto, no lo ha puesto para el Perú, esto ha salido en un portal que se llama Gato Encerrado, que lo hacemos con unos amigos, nos metimos a bucear en el portal de la institución, buscar archivos, sin ser hacker, pero encontramos, de repente mañana sale 13.9, o sea, el país que más cae en América Latina, y yo creo que es el país que más cae en el mundo, porque el Banco Mundial nos puso en tercer lugar, pero ustedes saben después de quién, de las Maldivas. No conozco, siempre he querido conocer, pues son cabañas y que solo viven del turismo, se dedican a pescar, visitar corales y solo hacen buenos masajes. 100.000 habitantes y es un estado recién constituido hace 15 años. Y el otro país que caía más que el Perú era Belice, lo que eran las Honduras británicas al lado de Guatemala, que también hace turismo y tiene 200.000 habitantes. O sea, el Perú tiene la peor gestión económica de todos los países de la Tierra. Esto no lo hice yo, no lo digo yo, son las estadísticas del Fondo Monetario Internacional. Sí, compañero. Gracias. Le damos el uso de la palabra a Romaín Damián, luego Juan Manuel Rioja y Antonio Rijo, que ya activó su audio. Bueno, compañero, buenas noches. Compañero Rafael Hidalgo, para agradecerle por su exposición brillante. Tenía unas preguntas que hacerle, ¿no? Con respecto al tema de los 7.000 millones que se le ha dado al gobierno de Inglaterra para construir las obras del norte peruano, de reconstrucción especialmente, ¿cuánto le cuesta al Perú este convenio y en qué nos beneficia? Y la otra pregunta, desde su punto de vista económico, ¿cuándo cree usted que el Perú estaría desplegando, ¿no? Porque han hablado muchos economistas y dicen una otra cosa. Queremos verlo desde el punto de vista de usted como economista y conocedor de su campo, más o menos cuándo el Perú se estaría despegando desde el punto de vista económico, ¿no? Que el Perú comience a crecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Juan Manuel Rioja tiene el uso de la palabra. Compañero, buenas noches. Compañeros todos. Compañero, mi pregunta es precisa. Si bien es cierto el enfoque que esté hecho es desde el punto de vista empresarial, y eso es lo que se ha venido manejando todos los días, impulsarlos para que no quiebren, pero queda algo en el aire, ¿no? ¿Cuál va a ser la situación de los trabajadores estatales a partir de enero del próximo año? Especialmente los CAS. ¿Por qué? Los CAS están presupuestados anualmente, a fin de cada ejercicio, cada periodo tendría que renovarse presupuestalmente. Entonces, sindicalmente se está manejando el comentario de que el próximo año va a quedar mucha gente sin empleo del Estado, especialmente los CAS, porque se va a repotenciar el tema del MINSA. Entonces, siendo así, ¿qué ventaja tendríamos nosotros como trabajadores el hecho de que se repotencie por todos lados el país, de una u otra manera,
regalando dinero, con empréstitos, y finalmente cómo queda ese sector fuerte que son los trabajadores CAS. Muchas gracias. El compañero Risco tiene la palabra. Antonio. Buenas noches. Yo nada más quisiera hacer una apreciación, ¿no? Nuestro gobierno ha perdido ya la capacidad de defender la vida, ¿no? Y ese es uno de los principales derechos humanos que debe defender, porque han habido más de 25.000 muertos. Tampoco ha tenido la capacidad de poner a disposición de los peruanos la tecnología que hay en el mundo, pues. Solamente el 30% tiene refrigeradores y también tiene 30% acceso a Internet. Eso es lo que es, prácticamente estamos en la edad de la piedra tecnológica, estamos en la quinta revolución tecnológica, ¿no? Y por otro lado, yo veo muchas veces mucha desesperanza, ¿no? Porque tenemos un sinnúmero de mini injusticias. ¿Cómo hacer para que se escuche nuestra voz? Esa es la pregunta. Bien. Rafael, tienes el uso de la palabra. Ya, vamos a empezar por la primera pregunta del compañero Juan Manuel Damián. Respecto a este contrato, entrevista con, bueno, no quiero hablar como así, ¿no? Pero ojalá que sea un buen contrato. Y se menciona con el espejismo de los panamericanos que los ingleses lo hicieron muy bien, pero como la prensa nos vendió al señor Neuhaus, funcionario del Banco Vice, muy amigo de la señora Susana de la Puente, que era la embajadora inglesa, y que mandó al señor Boris Johnson a visitar al Perú, vino con ojotas, el primer ministro de Inglaterra, con una bolsa andina, y se paseó, y nadie sabía por qué venía al Perú tan interesado. Bueno, ya sabemos. Vino y consiguió el contrato de los Panamericanos. Obviamente debe ser de algún amigo, porque las empresas, nadie ni lo conoce. No hay periódico que haya nombrado a las empresas peruanas que hicieron los Panamericanos. Y lo hicieron a un monto que solo subió 1.200 millones, solo subió a 1.500, pero han hecho la mitad de las obras. Pero como toda la prensa está tapada de publicidad, nadie ha dicho nada, y el señor Neuhaus, bueno, ha salido pues bailando cariñito y bueno. Pero si ustedes miran esos 7 edificios, iban a ser 32 torres, han hecho 7 edificios a 200 millones de dólares. Me puse con una calculadora y le he encargado al ingeniero Gutiérrez que haga el cálculo, pero sale a como alrededor de $3.000 el metro cuadrado de construcción. Eso es una locura. El metro cuadrado de construcción, no de terreno, ¿no? Para alguien, un empresario, en Chiclayo debe ser parecido al de Lima, ¿no? $1.000, un poquito más, un poquito menos. $800. Para que se... ¿A cuánto? $800. Bueno, acá han pagado 3.000. Ya por más que le pongas ascensor, no tiene sentido. Es una locura, pero todo el mundo ha aplaudido, qué honesto, porque se terminó a tiempo. Bueno, con esos precios. Y bueno, ¿y qué hizo este grupo inglés? Contrató a una empresa chilena que era socia de Grani Montero, y esta socia de Grani Montero en la autopista Ancón contrató a Grani Montero, contrató a COSAPE, a los mismos empresarios del Club de la Construcción. ¿Y cuánto cobraron? Que era esa vez cobraron 4.5% por la dirección técnica, por esto que se llama el Project Management Office, una frase en inglés que significa el gestor. Sin embargo, gestor, PMO, también hay en la refinería de Talara, y eso no ha sido un impedimento para que la obra que costaba 1.700 se vaya a 6.000 millones. Bueno, y se vende como la gran solución. Ojalá. Se vende los Panamericanos como un éxito. Yo esperemos seguir viendo cómo se desarrollan, no sé, tendrán que ser investigaciones independientes del próximo Congreso, porque este Congreso no espero nada. Pero ¿a cuánto? La respuesta, ¿cuánto van a cobrar por comisión por los gastos? Se le escapó a la embajadora inglesa en una conferencia porque la representante, la señora Moreno de Reconstrucción con Cambios, que dicho de paso no hay ningún ingeniero en las áreas claves,
todos son funcionarios de antigua data de la administración pública. Bueno, a esta señora se le escapó que era 6.5%, es mayor que el porcentaje. Incluso eso es solamente por la construcción, porque por las compras suelen cobrar más, cobraron más en los Panamericanos. Fue 4.5 y 6.5, esta vez es 6.5. No sé si es un 6.5 de comisión plana, habría que ver los contratos, ¿no? Hay que estar atento. Ojalá, bueno, que termine de construir, dice que van a ser 80 colegios. El señor Vizcarra hace un año dijo 800, ¿no? Bueno, ahora ha sido más modesto, 80, lo van a hacer los ingleses. Creemos que van a terminar, no sé a qué precio, 7 hospitales y 3 obras de irrigación. Eso son lo que va a construir en buena hora, ¿no? Pero van a terminar con el otro gobierno. Siempre va a ser una situación de conflicto, porque como les repito, estas obras no se basan en la legislación peruana. Tienen un contrato aparte, es como crear una Chiclayo británica, ¿no? Un enclave, así como hay Belice, Honduras británica y Honduras, este es el Perú británico donde van a actuar estas obras, estas empresas con las leyes que se llaman NEC, nuevo contrato de ingeniería, ¿no? New Engineering Contract. Una cosa, una pura fraseología. Al final, todo lo deciden, los adicionales lo deciden entre ellos. Y a ritmo de rock, ¿no? Con los ingleses. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuánto va a crecer el PBI? ¿Cuándo va a rebotar? El señor Velarde dice que va a rebotar, va a caer 2 y rebota 11.5. Pues es energía cinética, ¿no? Es la segunda ley de Newton. Eso no se cumple en economía. Si cae 12, quiebran restaurantes, los botan, familias se van a la quiebra, quiebran empresas, lo que se viene, ¿no? Y lo que se ya está viendo, la gente que vivía de compró departamentos para alquilar, no le pagan. Familias que tienen problemas financieros, sí. Es un costo familiar, social impresionante. No creo que se rebote. En el 29, que fue una crisis de la Gran Depresión norteamericana, la investigadora Roxanne Chessman, yo estaba leyendo un artículo que publicó y decía que en 3 años, con una fuerte subida del tipo de cambio, se había logrado subir, ¿cómo se llama?, la economía. 3 años, ¿eh? Y vino una misión para crear el Banco Central, la superintendencia, porque en esta crisis también quiebran los bancos. Yo estoy seguro que todos ustedes tienen créditos, préstamos. Son 6 millones de peruanos que le deben a los bancos en tasas realmente usureras. Yo siempre digo, el banco BBVA cobra en promedio por la tasa de crédito 130% al año por la tarjeta de crédito. Bueno, ese es otro tema. Pero en 3 años, el señor compañero Rioja dice, ¿qué va a pasar con los CAS? Yo creo que con los CAS, por lo menos en año electoral, no se preocupe, se lo van a renovar, porque no tendría que, y el Congreso va a estar atento a sacar una ley porque para ganar, bañarse en popularidad. El año de elecciones nadie corta CAS, por más situación financiera complicada que haya. Se lo van a renovar. Cuando no podrían nombrar, porque estos Congresos no está persiguiendo ninguna reelección. Son congresistas que se van y van a querer pasar a la historia. No, descarto que se vaya a suprimir el CAS. Políticamente no es viable, no se va a hacer. Es como que me digan que no se van a celebrar fiesta de 15 años en Chiclayo el próximo año cuando las cosas mejoren. No, se tiene que dar porque es un año electoral. Sí, compañero. Adelante. Gracias, compañero. Eso es, había una del compañero Risco, me decía, sí, me había olvidado esta pregunta, yo concuerdo con él, ¿no?
hemos demostrado una impericia, no pudimos comprar respiradores, ni siquiera nos donaron. El gobierno chino donó 900 respiradores al gobierno mexicano, 570 a Chile y al Perú 80. Mejor votemos al embajador, ¿no? O al canciller. Por lo menos no somos México. Ya, no somos Chile, pues por lo menos la mitad de los respiradores. Tampoco hemos podido comprar. Los respiradores recién han llegado. 100 días para que llegue un respirador, un ventilador, cuando era lo primero. La ministra anterior estaba en la playa veraneando en Santa María. Salieron sus fotos. En vez de, no hemos podido comprar pruebas moleculares. Esa es una impericia seria del gobierno, ¿no? Yo trabajé en el primer gobierno aprista, yo tenía trabajé con Manuel Romero Caro en el Ministerio de Industria, pero el viceministro era gente muy competente. No entiendo cómo se ha podido degradar tanto la administración pública o los puestos de liderazgo, ¿no? Porque alguna experiencia pues debes tener antes de llegar a este cargo para poder afrontar una situación como esta, ¿no? Y concuerdo, yo quisiera que un partido como el Partido del Pueblo ponga que el internet debe ser gratis. Pero ¿de dónde pecata mía? Me dirán ustedes. Pongámosle un canon más importante a la pesca, a las pescas de anchoveta. Tiene un canon de 0.5, ya no paga seguro social a los pescadores. Ya el fondo pesquero lo pagó hasta el año pasado. Sin embargo, se han ahorrado ese costo, no han subido la tasa pesquera ya. Está mal hacer impuestos con nombre porque se trató de hacer todos los ingresos universales, pero yo creo internet libre para todos los peruanos sería una manera de conectarnos con el siglo XXI. Ese que vio ahí a La Torre en sus últimos momentos, cuando nos sentábamos a tomar un pancito dulce y un tecito que nos invitaban, me decía, tienen que pensar en la revolución tecnológica, y nos tenía la tecnología. Yo estudiaba ingeniería, pero no sabía yo no sabía que iba a venir internet, que iba a venir pues el fax, que iba a venir el microprocesador, y el jefe ya ha ocultado el futuro, ¿no? Y bueno, y el Perú se ha quedado en esta carrera, se ha quedado ostensiblemente, por ejemplo, Google ha instalado bases, su cable submarino en Santiago, que es una de las empresas grandes del mundo de la tecnología. Amazon la está instalando en Buenos Aires, su data center. ¿Y Lima para cuándo? O sea, esto ciertamente se necesita tener un norte. Podemos poner eso en el plan de gobierno del compañero, ¿no? Así es. Del compañero dirigente nacional, pero este tipo de ideas que se materializan en otros países, no hay que seguirle la cola, hay que adelantarnos a ellos, porque nosotros necesitamos tecnología, porque esa es la única manera de no quedar más rezagados en el mundo. ¿Qué significa que ahora hayamos caído 14%? Significa que nuestra respuesta a un embate sanitario no tiene la tecnología adecuada por haber superado esa debacle, ¿no? No hemos tenido depósitos en los teléfonos para evitar la cola. ¿Por qué? Porque los señores del Banco de la Nación no tienen acceso, pero insistamos, pongámoslo. ¿Qué Ministerio de Cultura? ¿Qué Ministerio de Deporte, de la Juventud? Hagamos no un ministerio, un instituto de tecnología con presupuesto. Muy bien, ahí nomás, compañero. Le damos el Sí. uso de la palabra a Orestes Pantoja. Buenas noches. Primero, no soy aprista. Vengo de una familia aprista, sí. Yo soy un hombre de izquierda. Saludo a Rafael Hidalgo, de quien tengo las mejores referencias por amigos comunes. Me parece que su estilo de explicar las cosas coloquial, sencillo, nos permite visualizar mejor el drama que vive el país. Él ha tocado algunos puntos interesantísimos, la información que maneja. Sin embargo, hay algo que me ha llamado más la atención. Es cuando él se refiere a la impericia.
Efectivamente, para manejar un país se necesita saber. Y saben los que están organizados. Por eso es que yo digo la enorme responsabilidad que tiene el partido aprista, que ya no es un partido organizado, porque el papel histórico que ha cumplido el APRA en el siglo XX y su ausencia en el siglo XXI se nota. La crisis del APRA, la crisis de la izquierda y de la política en general ha producido un vacío. Rafael Hidalgo nos hace recordar que para manejar un país no se necesita solo buenas intenciones y que debemos dejar de contar muertos y de alegrarnos por las cosas terribles que pasan en el Perú, porque esta conferencia fue llamada ¿y después qué? El asunto, señor Hidalgo, ¿podría usted ilustrarnos qué cosa podría hacerse o qué cosa hay que hacer para salir del pozo en el cual nos encontramos? Porque el Perú o la solución de los problemas del Perú no pasan por un solo partido, lo demuestra el segundo gobierno de Alan García. En consecuencia, es un acuerdo nacional, una nueva conciliación de intereses o una dictadura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los civiles, ¿qué debemos hacer? Y de ahí la importancia del APRA y de la izquierda, porque tienen cuadros formados, están cerca de la inteligencia que se llama en el país, y creo yo que es importante que con el conocimiento, Rafael Hidalgo, lo veo a veces con Philly Butters, conoce muy bien y tiene ese estilo de docencia que muy pocos políticos tienen, nos hace entender las cosas. Directamente, Rafael, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la salida política a esta crisis? Bueno, es una pregunta muy ambiciosa, ese señor Pantoja. Y mire, transitando por no por la academia, por la vida, como periodista, siempre uno lee y encuentra que hay una crisis política que abarca el mundo, ¿no? Y estaba leyendo, no tengo acá los nombres, pero un joven aprista me trajo todos sus libros dije, cómprame todos los libros de ciencia política, Renzo Ibáñez, que lo deben conocer, un gran prospecto del partido. Y ahí leía a los autores holandeses, belgas, noruegos, quejarse de la clase política, que los parlamentos están desprestigiados, que son unos comechados, que hay mucha inmoralidad, que no tienen... Entonces, esto parece el comercio, ¿no? No puede ser. Entonces, creo yo que las organizaciones políticas deben programarse y adaptarse a la revolución tecnológica del tiempo, de los medios de comunicación. Yo creo que ese engarce todavía no se da. Que el político de ahora tiene que estar permanentemente integrado al Twitter, al Internet, al Facebook, a los medios de comunicación. Por ejemplo, ahí en La Torre hace un meeting el 22 de febrero, el 23 de mayo, el 20 de septiembre, y bueno, quedaba el mensaje. Sin embargo, la revolución que él vio venir exige un mensaje pues cada 4 días, tomar la agenda, y eso necesita pues un partido muy vivaz, con muchas respuestas. Es un estado permanente de soluciones, pero para eso hay que hacer un marco teórico. Yo creo que el gran reto del APRA es adaptar el programa, ya no le llamaré mínimo, ni máximo, que eran frases del siglo pasado, pero creo que debe rescatarse, por ejemplo, ¿por qué pedía ahí en La Torre la internacionalización del Canal de Panamá? Porque necesitaba destrabar el comercio exterior. ¿Cómo se destraba el comercio exterior? Uniendo Paita con Manaos y con... alentando las inversiones de la China de la ruta de seda. Que pueden apuntar ese camino.
creo que los partidos tienen que adaptarse, ojalá que en esta elección haya cuadros que tengan que estar permanentemente sobre todos los problemas y con respuesta inmediata para todos los sectores de la población. Es un gran deseo, es un gran reto, porque ya incluso los medios de comunicación se dedican a sacar lo que hacen los congresistas todos los días. Y la verdad que no se puede ser perfecto todos los días, pero sí se puede dar información todos los días, sí se puede estar respondiendo. Quizás no desde una oficina, no sé, estando en el campo. Ahora hay muchas maneras de comunicarse. Yo creo que en la actitud y primero en un marco y en el camino de darle un fuerte impulso a la tecnología, pero no a la tecnología de nuevos inventos, a la tecnología de poder comunicarse, está el modelo de la nueva representación política, que no es una solución solo el Perú, ¿no? Como le digo, es un reclamo que incluso en la Escandinavia, donde viven los pueblos más adelantados de la Tierra, se requiere, ¿no? Ulises Díaz tiene el uso de la palabra. Ulises, activa tu audio, por favor. Muy buenas noches, compañeros. Les habla el compañero Ulises Díaz, soy militante aprista, trabajador del sector público. Saludar la exposición del compañero Hidalgo, muy aleccionadora. Y como trabajador del Estado, quisiera pedirle, ¿no?, una aclaración o que nos aclare el tema de lo que se refiere a la deuda que tienen los trabajadores del Estado por sentencias judiciales y de qué manera podría impactar el pago de esta deuda social que se le llamó y que fue justo el presidente Alan García, el compañero Alan García, quien puso en debate el pago de la deuda social, y fue quien él en el año 2010 empezó a pagar parte de la deuda social con un presupuesto que destinó en la ley de presupuesto. Entonces mi pregunta es, compañero Hidalgo, ¿no sería factible que el Estado pague esta deuda social a miles de personas, miles de trabajadores, tanto que están en actividad como ya en cesantía? ¿No podría generar el pago de esta deuda social que es a miles, por ejemplo en Lambayeque son un promedio de 20.000 personas que estarían moviendo fuerte cantidad de dinero porque se le tiene una fuerte deuda social a los trabajadores? ¿Esto no permitiría a nivel nacional, si el Estado tomara como iniciativa pagar esta deuda social, no impulsaría la economía que está un poco detenida en el Perú? Porque imagínense, son un promedio de más de 1 millón de personas que estarían movilizando dinero en todo el Perú. Esa es una pregunta, compañero, que nos gustaría que, si podemos, los trabajadores del Estado, a través del pago de nuestras deudas, impulsar el efecto que podría tener en favor de la economía. Muchas gracias. Bueno, si quieres, ¿sí? Bueno, está bien, sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero hay muchas otras cosas que antes, ¿no? Y cómo resuelve el Estado. El Estado peruano es muy pobre. Es un Estado que vive con 20 y gasta 22. Entonces siempre se endeuda. A veces recauda solo 17, 15, se va con otros tributos, otras cosas, va llegando hasta... Pero es más o menos la historia del Perú de los últimos 20 años. Ha subido ciertamente cuando sube el cobre, desarrollamos más minas, se ha parado Conga, eso ayuda, va subiendo de a poco, pero no sube tanto, ya hay una cola de deudas. Más o menos los estados responden las presiones. Por ejemplo, se acaba de aprobar, yo me imagino, ahora le digo que 19, pero yo creo que ahorita han metido un punto más del PBI con el pago a la ONP, que me parece justo, ¿no? Los que mayores de 55 años que no hayan aportado más de 20 años, ¿por qué no se les devuelve? Normalmente se ha ido esos dineros quedando y hay gente que ha muerto y no ha recogido ese dinero. El FONAVI, por ejemplo, a mí me descontaron, yo hice un estudio para caretas, 20 sueldos más o menos en la historia del FONAVI, yo ganaba en caretas 4.000, 80.000 soles, sin embargo me devolvieron 1.700. Es así.
Eso no llega uno a cobrar lo que le debe. En general, me parece, ahora que se está repartiendo bonos, tendrían que identificarse, tener una organización en Chiclayo, manejarse con medios, ¿no? Y tratar de buscar espacios y conseguir el apoyo de los congresistas para que se pongan en la cola, ¿no? Que cuando mayor presión hay, la cola importa, porque está viendo lo que ha pasado con los camioneros. Le dijeron al señor Vizcarra, nos plantamos, se asustó y le dio una cosa que no se había visto en el Perú hace muchos años, un precio distinto para el diésel, y renunció un ministro. Ahora los microbuseros han dicho, no salimos más, pararon 6 horas. Se aterró y les ha dado un subsidio, 15.000 soles por... Bueno, ahora ya no hay rigor, estamos en crisis de pandemia. Obviamente todo esto se va a pagar con más deuda, ¿no? No sabemos en cuánto acabe. La ministra no quiere ni siquiera aproximar la cifra, pero sospecho que vamos a tener que endeudarnos. Todo eso que el partido aprista consiguió en su segundo gobierno de bajar la deuda de 36% del PBI a 21%, creo que lo van a volver a llevar a 36%, ¿no? Porque se está recaudando. Y le dije que el Perú recauda más o menos 15, 17. Acá tenía un estimado de la recaudación de los 40% ha caído. O sea, estamos en 12. ¿Y cómo cubrimos es como la familia, ¿no? Que la esposa te dice tienes que pagar la luz, el agua, y bueno, no has vendido. ¿Qué haces? Te vas a comprar con tu tarjeta, es más o menos lo que va a tener que hacer el Perú. Sí, compañero. Bien, Juan Manuel Cubas desea hacer el uso de la palabra. Va a hacer una pregunta. Juan Manuel Cubas. Julio, yo te dije me tenía que retirar, pues tengo una conferencia con compañeros de la universidad. Entonces, ya, mi compañero, ¿le parece bien la última pregunta? Ya, mucho. Disculpe. Más que una pregunta, quiero felicitar al compañero Rafael por la exposición que ha hecho, muy ilustrativa, de todo punto, tanto en social como en cifras, ¿no? Y pues como partido tenemos que actualizarnos, ¿no? Hay algunos cambios generacionales que se han producido tanto en los millennials, que es la generación del 82 al 95, como la nueva generación, la generación Z, del 96 al 2015. Generaciones que son poco de asistir a reuniones partidarias, y eso pasa a nivel mundial, ¿no? E incluso los millennials son una generación que se caracteriza por no es como nuestra generación que buscaba una fuente de trabajo y permanecía toda la vida. Los millennials tienen un promedio de 5 años en un trabajo y tienden a cambiar de trabajo, incluso a nivel de unión familiar son igual, ¿no? Entonces tenemos que dirigirnos a captar nuevos miembros, adecuándonos a los nuevos tecnológicos y digitales, ¿no? Por lo demás, para no hacerla más larga, compañero Rafael, esperamos tenerlo nuevamente por acá porque es muy importante el manejo de cifras que nos permite su ilustración para la divulgación de lo que está pasando realmente en el país. Un fuerte abrazo a todos, compañeros. Claro, sí, en esto de atraer a los millennials, tuvimos el reto en el año 84, yo fui jefe de movilización por un encargo del compañero Cuestas, me pusieron de jefe de compañeros en ese tiempo más antiguos que yo, Jesús Guzmán, Gallardo, que ya no están en el APRA Quitazono, y en ese tiempo tratamos de vender un mensaje, ¿no? Alan Perú, yo creo que algo de esto hay que hacer, empezar por lo menos, no llamarnos compañeros, por lo menos en las reuniones, ¿no? Algo de eso, y como le decía, parte de mucha tecnología, de mucha situación nueva, de muchas imágenes nuevas, poder conquistar
volver a nacer con este siglo, ¿no? Volver a nacer con este siglo pacta de un mensaje, obviamente, basado básicamente en la revolución de las comunicaciones, ¿no? Pero todos ustedes deberían saber, creo yo, los apristas, tener todo el día información en el Twitter, el FMI, cuánto ha crecido, cuántos empleos, los reclamos, lo que está sucediendo en el Congreso, va o no la interpelación, incluso más rápido lo que hacen los periodistas. A mí me ha tocado ser periodista, me votaron del BCR, pues, caí en la racia fujimorista, y de ahí empecé primero a trabajar en la revista Sí, con Ricardo Uceda, que es justamente chiclayano, me llevó a desenterrar los muertos de la Cantuta, me acuerdo que estaba temblando de miedo. Vinieron a dormir, pero después en caretas, en RPP, hay que buscar el dato, hay que buscar la cifra, hay que buscar la idea, porque todo está esta tierra es para nosotros, todo está descubierto, simplemente es ordenarlo de la mejor manera y ofrecerlo, ofreciendo sobre todo esperanza, ¿no? Y que podemos realizarlo. Yo les deseo a ustedes mucha suerte, yo sé que tienen miles de problemas, yo creo que deben insistir en el mensaje original, ¿no? Yo creo que a la izquierda siempre va a estar el norte del APRA, ¿no? A la izquierda sin totalitarismo, ¿no? Pero estando siempre en alianza con los trabajadores estatales, los portuarios, siempre combatiendo los excesos del gran capital como de reactiva, siempre poniendo la fuerza contra los temas de corrupción y siempre tener esa alegría que tenía ahí en la torre para enfrentar cada batalla de su vida, ¿no? Si el peronismo, no teniendo idea, ha ganado en Argentina, si la izquierda podría volver el Partido Socialista Chile, ¿por qué un partido de esta raigambre, de esta mística, de esta empatía con los sectores medios del Perú no puede volver a tener sus banderas flameando, ¿no? Eso es todo, compañeros. Me despido y, bueno, hasta Julio Paz, muchísimas gracias por la invitación. Un agradecimiento a Chiclayo, ¿no? A ti, compañero, muchas gracias por darnos tu tiempo y estaremos encontrándonos próximamente. Te comprometo para estar juntos nuevamente. Ok, muchas Muy amable, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Tayo. Gracias, Santiago. Bien, compañeros, compañeras. Luis, bien. Hasta mañana. Chao, Muchas gracias. compañeros. Chao, Pepe. Chao.